Bueno, aquí estamos con nuestro tema, cálculo y dimensionamiento de elementos hidráulicos y neumáticos. Bueno, ¿cómo se realiza la selección y dimensionamiento de las tuberías neumáticas? Entonces, como primer paso se debe contar con los siguientes datos. El caudal circulante de aire, las pérdidas de presión, presión de trabajo, las estrangulaciones y la longitud de la tubería. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos un monograma en el cual este es de vital importancia a la hora de encontrar el diámetro de una tubería de forma sencilla. Como podemos observar, aquí tenemos la longitud de la tubería en metros, el caudal, una línea horizontal del diámetro inferior de la tubería, la presión de trabajo en bares, el caudal de la presión en bares. Posteriormente se realizará un ejercicio con ayuda de este monograma. Bueno, aquí tenemos nuestro ejercicio en el cual consiste en determinar el diámetro de una tubería de una red de una industria si el consumo de aire es de 3 metros cúbicos por minuto y se estima que en 2 años aumentará un 200%. La red tiene una longitud de 300 metros y comprende 5 piezas en T, 5 codos normales, una válvula de cierre y las pérdidas admisibles son de 0,1 bares. La presión de servicio es de 80 bares. A continuación se realizará el ejercicio. Primero, para realizar el cálculo teníamos 3 metros cúbicos por minuto. Esto se sacó el porcentaje del 200% y dando como resultado que aumentará 6 metros cúbicos por minuto. Entonces nuestro consumo total sería los 3 metros cúbicos que teníamos más los 6 metros cúbicos por minuto, dando como resultado 9 metros cúbicos por minuto. Finalmente, esto procedimos a transformar a metros cúbicos por minuto, dando como resultado 270 metros cúbicos por minuto. Posteriormente se procedió a colocar los datos de nuestro ejercicio en el monograma, la longitud de tubería, el caudal. Se unió estas líneas hasta alargarlas hasta el eje 1. Posteriormente se puso el dato de la presión en el monograma, la caída de presión en el monograma y se unió estas líneas. Y finalmente unimos nuestros puntos de intersección. Y como podemos observar, nuestro diámetro es de 85 milímetros. Este diámetro no es el final, es el nominal. Bueno, finalmente utilizamos nuestro gráfico de elementos supletorios en el cual colocamos nuestro diámetro nominal de 85 milímetros aproximadamente. Entonces aquí vimos las piezas que teníamos. En este caso teníamos piezas en T, piezas normales, válvulas de cierre y estas se fueron uniendo. Aquí se fueron uniendo con las intersecciones y aquí nos arrojaron estos valores, 9,8 en el caso de piezas en T, y eso multiplicamos por las 5 unidades que nos daba el ejercicio, entonces nos dio 49. Finalmente 49 metros. El 1,1 piezas normales se multiplicó por 5 y esto nos da 5,5 metros. También las 35 válvulas de cierre, en este caso el ejercicio nos daba 1, se multiplicó por 1 y nos dio 35. Sumamos estos valores y nos da 89,5. Y esto le sumamos con la longitud de la tubería que teníamos, que era de 300, dando como resultado la longitud total de la tubería de 389,5 metros. Entonces con nuestro diámetro de la tubería y final y la longitud de la tubería se procedió a poner nuestros datos en el monograma. En este caso podemos observar que el diámetro de la tubería inferior final sería de 90 milímetros. Esto debería ser el fabricante a la hora de su diseño en la tubería. Bueno, para el dimensionamiento de tanques de almacenamiento de aire comprimido, esto es normado por la norma ASME. En este caso, la sección 8 se divide en 3 secciones, en la cual para sistemas de aire comprimido se utiliza la división 1, la cual va desde 15 hasta P6. Como los cilindros necesitan solo presiones de 6 a 8 bares, esto sería 87 P6 mínimo hasta 116 P6 máximo. Bueno, aquí a todo recipiente que trabaja a presión se le realiza pruebas. La primera prueba que se realiza es la prueba hidrostática. Esta es 1,3 veces más baja de la máxima presión diseñada. Estas pruebas se les hacen en posición horizontal. También se realiza una prueba neumática. Esta es 1,1 veces más baja de la máxima presión diseñada. Y el tanque debe estar anclado para esta prueba. El tiempo de prueba es de 6 horas aproximadamente. 1 hora por cada pulgada del espesor del recipiente, es decir que si tenemos media pulgada es 30 minutos más y el tiempo total será de 6 horas 30 minutos.
Bueno, también aquí es importante considerar la siguiente tabla de esfuerzos en aceros al carbono. Este es importante para el cálculo de presión para pruebas neumáticas. Aquí tenemos, como podemos, las especificaciones, el número, el grado y la temperatura del metal. Para el cálculo de presión para prueba neumática es necesario utilizar la siguiente fórmula, donde Pn es la presión de prueba neumática, MAWP es la máxima presión admisible de operación y S es el esfuerzo permisible del material. Bueno, aquí tenemos nuestro ejercicio de cálculo de presión para prueba neumática. En este caso nuestro ejercicio es la máxima presión admisible calculada es de 300 psi. ¿Cuál será la presión para la prueba neumática si el material del tanque a utilizar es el SA-285? En este caso nuestra presión de prueba neumática va a ser igual a nuestra máxima presión admisible, que sería de 300 psi por 1.1 sobre el esfuerzo permisible del material de temperatura de prueba, que sale de la tabla mencionada anteriormente, sobre el esfuerzo del permisible del material de diseño. Esos datos salen de tabla. Entonces procedimos a hacer el cálculo y como resultado tenemos 338 psi. Hablando de la selección de cilindros hidráulicos, para ello es necesario la presión de trabajo, diámetro del cilindro, diámetro del vástago del cilindro y la carrera o recorrido del vástago. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro cilindro, el cual consta de sellos, vástago, cilindro, pistón y la entrada y salida del aceite. Para seleccionar el tipo de cilindro es necesario considerar, de acuerdo al montaje, estos pueden ser dos, el montaje trasero o de rotación. Como podemos observar, aquí tenemos la imagen. Tenemos el cilindro de montaje por vidas o fijos, aquí tenemos también su imagen. Estos se diferencian principalmente en que este solo tiene para entrada o salida, mientras este puede rotar, por ello viene su nombre. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla para selección de cilindros. En este caso es importante considerar el modelo del cilindro, el diámetro, la presión de operación, la velocidad, la temperatura, el buffer de carrera, la longitud del pistón y la longitud del pistón cuando la carrera está dentro. Esto depende ya a lo que necesite cada persona para realizar su operación o lo que necesite realizar. Muchas gracias.